Tras lo sucedido, me veo en la obligación de comenzar a documentar en este diario todo lo que vaya viviendo en este extraño lugar. No tengo palabras ni recuerdos que puedan expresar con exactitud lo que viví anoche. Tras un día agotador de trabajo en la oficina, me dispuse a marcharme a casa. Eran las 8 de la tarde. La mayoría de mis compañeros ya se habían ido y solo quedábamos unos cuantos. Como siempre, recogí mis cosas, me despedí del resto de mis compañeros, cerré la puerta y crucé el pasillo. En ese momento, cuando estaba caminando hacia la salida, giré la esquina y las luces comenzaron a parpadear. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente todo se tornó negro y un estridente pitido atravesó mis oídos de lado a lado. Desde ese instante, no recuerdo nada más. Cuando pude recobrar el conocimiento, estaba aquí, en este lugar frío y desconcertante, donde por el momento parece que estoy completamente solo. The underlying concept of that network would have to embody the efficient utilization of communication resources, as well as provide a system which was both reliable, error-free, and provide the high bandwidth needed for... Año 1969. Surge ARPANET, un proyecto militar diseñado por los Estados Unidos durante la Guerra Fría para conectar ordenadores entre ellos, compartir y guardar información, incluso si estos eran destruidos. Fue así como, sin ni siquiera saberlo, estarían creando lo que posteriormente cambiaría la historia de la humanidad y, sobre todo, la forma en la que nos comunicamos, dando vida a un ser desconocido, como si de un Frankenstein se tratase, al que acabarían llamando Internet. A medida que iban surgiendo nuevas páginas y corrientes dentro de Internet, surgieron ciertos movimientos más alejados de la idea primigenia, pero que a su vez sí que pretendían mantener conectadas a las personas de una forma un tanto diferente. Fue así como surgieron las historias de copy-paste, de ahí su nombre creepypasta. Historias de copia-pega cuya temática era el terror y las que podríamos considerar el equivalente moderno a las leyendas urbanas. Relatos que se transmitían de generación en generación y que en este caso se compartían copiando y pegando infinidad de veces. Estas historias de miedo, como pueden ser Slenderman, por ejemplo, han transformado una generación y han influido en la forma de contar historias de miedo, mezclando la realidad y la fantasía dentro del gran universo de Internet. He seguido caminando y caminando, y este laberinto está acabando con mi cordura. No encuentro salida. Los pasillos, las habitaciones, pareciera que se están riendo de mí. Estoy completamente exhausto, cansado. El tiempo aquí no existe, y no sé cuánto tiempo llevo en este lugar. Solo sé que no llega la luz natural, y eso está volviéndome completamente loco. Necesito encontrar una salida cuanto antes, o yo mismo me convertiré en mi peor enemigo. Aún no he visto a nadie más aquí. Aunque no he dejado de escuchar ruidos por todas partes, lo que hace aún más asfixiante este lugar. Escucho gruñidos y pasos, pero nunca veo nada. Antes, he encontrado un pasillo con algo escrito, y al fondo, una puerta. Estoy decidido a abrirla y ver qué hay más allá. Con suerte, encontraré la salida tras esa puerta y esta pesadilla habrá terminado.
Para entender el fenómeno de los backrooms, tenemos que adentrarnos en los creepypastas, nacidos en foros como por ejemplo 4chan. En 2019, un usuario anónimo publicó una foto un tanto extraña, donde se mostraba una habitación vacía con paredes amarillas y una alfombra sucia. Aparentemente esta imagen no tenía por qué generar miedo y mucho menos ser el origen de un montón de historias como las que han ido surgiendo a partir del concepto de backroom. Sin embargo, esta imagen no era solo un lugar extraño, sino que a muchos los impregnaba con esa sensación de incomodidad, algo a lo que muchos han acabado llamando liminal. Era como si hubiésemos atravesado por error las paredes de la realidad que ya conocemos y hubiésemos acabado en un espacio trasero oculto. De ahí su nombre back, que hace referencia a trasero, y room, que hace referencia a habitación, es decir, la habitación trasera. Algo muy parecido como lo que sucede cuando por algún motivo acabas rompiendo la pared de algún videojuego y acabas viendo todas las entrañas que no pueden verse aparentemente mientras estás jugando. Los backrooms con una naturaleza fractal y con la cualidad de que fueras a donde fueras no parecía tener final. Un año después, en un tablón muy similar al primero donde se publicó la primera imagen de los backrooms, alguien decidió acompañar a esta primera imagen con una pequeña historia. Si no tienes cuidado y sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no existe nada más allá del hedor de la alfombra húmeda, la locura del papel pintado amarillo, el interminable ruido estático de fondo de las luces fluorescentes zumbando y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedarás atrapado. Dios te salve si escuchas algo deambulando cerca, porque seguro que eso te ha escuchado a ti. Tras esta publicación, miles de usuarios se han sumado a la creación de historias similares junto con diferente contenido audiovisual, que siempre recordaban a esa imagen primaria donde la base era la misma, un espacio que parecía sacado de la realidad, donde reinaba la incertidumbre, el miedo, pero sobre todo el vacío. A raíz de esto, los backrooms fueron más allá y su apariencia lineal fue evolucionando, siendo ahora espacios con estructuras más complejas y expansivas, superando ya casi los 10.000 niveles y cada uno con sus propias reglas, objetos específicos y entidades propias. Además, se generó un nombre concreto para los exploradores que querían adentrarse en el mundo de los backrooms. A estos se les llamó los Wanderers. Y también se generó un nombre propio para las criaturas o entidades que habitaban estos lugares. Entidades que van más allá de los monstruos, ya que además de estos encontramos miedos psicológicos y colectivos. En la evolución que han tenido los backrooms y gracias al aporte que hacen miles de personas cada día, se han ido añadiendo conceptos como por ejemplo los espacios no euclidianos, los cuales son bastante complejos de entender y explicar, pero digamos que estos desafían nuestra comprensión del espacio físico. Sobre estos niveles aún se sabe muy poco, pero ofrecen un misterio aún más profundo a todo este universo. Y bien, llegados a este punto, probablemente la gran pregunta de todos es: ¿cómo puedo salir de un backroom? Bien, esto no será nada fácil, pues tras la ampliación del lore de los backrooms, los cuales comenzaron en esa imagen primaria y se fueron extendiendo a 3 niveles, cada cual mucho más peligroso que el anterior, poco a poco este universo ha ido creciendo y se han ido añadiendo más y más niveles, de los cuales cada vez es más difícil de escapar, haciendo que salir de los backrooms sea prácticamente imposible. Tras cruzar la puerta, efectivamente, aparecí en otro lugar. Todo a mi alrededor cambió. Se transformó ante mis ojos. Era muy diferente al lugar anterior. Este
incluso más frío y húmedo. De un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había visto anteriormente desapareció tras de mí sin dejar rastro. No había vuelta atrás. Seguí caminando y caminando hasta que en ese momento lo vi. Un ser inhumano, de otro planeta, corría hacia mí. Y yo no podía hacer más que correr aún más rápido e intentar huir a no sé dónde para esconderme de él. No sabía hacia dónde ir. Mi único objetivo era mantenerme con vida. No sabía quién era o qué quería. Sin embargo, en ese momento, fui consciente de que mis peores sospechas se convirtieron en realidad. No estaba solo. Vamos a adentrarnos ahora en lo que da forma a los backrooms, sus niveles. Estos se pueden clasificar en positivos, es decir, del 0 para arriba, los cuales son los más liminales y los que todos podemos reconocer fácilmente, dado que probablemente son los más extendidos. También existen los negativos, es decir, del 0 para abajo. Estos tienen una apariencia corrupta y son muchísimo más desconcertantes y perturbadores. Los últimos serían los niveles enigmáticos, de los cuales no se sabe mucho y son aquellos que no son ni los positivos ni los negativos. Pero este universo es mucho más complejo y mucho más loco que toda esta organización, ya que muchos de estos niveles pueden incluso subdividirse, haciendo que sea aún más complejo y extenso de lo que podemos llegar a imaginar, volviéndose un auténtico caos de realidades entramadas. El nivel 0 de Lobby. Este es el más conocido, del que hemos hablado hasta ahora, con el que todo comenzó, y está caracterizado por un interminable laberinto de paredes amarillas, luces fluorescentes parpadeantes y una moqueta húmeda. Hay que decir que en este lugar las brújulas y los relojes no funcionan, y tu mayor enemigo probablemente sean tus propias alucinaciones. El nivel 4. La oficina abandonada. Un espacio que parece un edificio lleno de oficinas abandonadas de los años 80, de los cuales solo podrás visitar una planta, de la que probablemente no podrás salir. En este nivel no hay entidades y podrás descansar y reponer energía, buscando la famosa agua de almendras. Pasillos llenos de glitches, el nivel -2001. El nivel -2001 de los backrooms es un pasillo lleno de glitches y distorsiones visuales que pueden causar epilepsia al explorador. La exploración aquí es muy peligrosa, dado que existen tormentas debido a que existen fallos ambientales, como por ejemplo tormentas y tornados glitch. Plantas y árboles corruptos pueden transformar al explorador si éste los toca. Y aquí objetos como el agua de almendras a menudo puede ser una trampa. El exterior de este nivel es incluso más peligroso que el interior, ya que este lugar es incluso aún más inestable, un entorno que afecta a la visión y a la cordura. Este nivel es muy complejo de explorar, pero es aún más complejo salir de él. Estos niveles, al ser creados por toda una comunidad, reflejan muy bien nuestros miedos y ansiedades, lo cual es lo que hace que los backrooms sean tan inquietantes. Como hemos dicho anteriormente, los backrooms han llegado a ser más de 10.000 niveles, y estos son diversos en cualquier cualidad que te puedas imaginar. Esto afecta a la forma, al tamaño, a otras características, e incluso estos pueden ir cambiando con el tiempo, lo cual, como hemos dicho anteriormente, lo hace incluso más enrevesado y complejo. Al igual que existen muchísimos niveles, existen también muchísimas entidades que pertenecen a estos. Y como hemos dicho anteriormente, no solo son monstruos, sino que son miedos psicológicos y sociales que se añaden a estas historias para seguir generando este universo de terror y fantasía. Algo que hemos mencionado antes así un poco por encima es el agua de almendras.
Este objeto es algo que te vas a ir encontrando por ciertos niveles, como por ejemplo el nivel 4, que es un nivel para descansar y en el cual podrás tomar este agua y recuperar fuerzas y energías para seguir adentrándote en niveles infinitos de backrooms. He conseguido escapar y esconderme. Estaba tan cansado. Este sitio me está dejando sin fuerzas. Es como si el propio lugar me robara la energía. Como si su único objetivo fuera acabar conmigo y hacerme parte de él. Volví a entrar en otro enclave totalmente diferente tras cruzar otra puerta. Este tenía piscinas y todo estaba lleno de agua. Sea lo que sea este sitio, parece como si fuera un universo infinito de espacios laberínticos que no se acaban jamás. Aún así, no pierdo la fe. Intento ser cauteloso. Todo lo que mis fuerzas me permiten. No quiero que me escuchen, ni que sepan que estoy aquí. No sé a lo que me enfrento. Y sea lo que sea lo que esté por venir, no debe encontrarme. Vamos a hablar ahora sobre la relación que existe entre los backrooms y uno de mis temas favoritos del mundo, que es el folclore popular. Los backrooms están impregnados de elementos de folclore urbano que mezcla miedos básicos intrínsecos a la naturaleza humana con el terror moderno. La idea de espacios liminales, áreas de transición que se encuentran atrapadas entre un espacio y otro, resuena mucho con mitos sobre lugares embrujados o mundos paralelos, como por ejemplo las historias sobre las encrucijadas de caminos y las corrientes telúricas, las cuales vamos a desarrollar ahora más en profundidad. Estos puntos a lo largo de la historia se han ido considerando zonas donde el velo entre este mundo y el otro lado es más delgado. Un espacio donde las leyes de la realidad parecen desvanecerse. Las corrientes telúricas era algo muy relevante, por ejemplo, en la antigua Grecia, un lugar donde se practicaba la incubación de sueños. Esto era una práctica religiosa en la que personas dormían en santuarios sagrados que solían ser templos, como por ejemplo el templo dedicado a Asclepio, con la esperanza de recibir sueños premonitorios o mensajes proféticos. Estos sueños eran considerados mensajes divinos. Por otro lado, también los oráculos, como por ejemplo el de Delfos, se situaban, al igual que el anterior, sobre ciertas zonas estratégicas de la Tierra donde había grietas de las cuales emanaban vapores que podían inducir a estados alterados de la conciencia, facilitando así la comunicación entre las sacerdotisas y los dioses. La elección de estos emplazamientos estratégicos para templos y oráculos no era casual. Los griegos, como otras civilizaciones antiguas, tenían un profundo respeto por la geografía sagrada, es decir, lugares donde se creía que la energía de la tierra se manifestaba de una forma especial. Al igual que estos espacios míticos, los backrooms son lugares de transición, donde la lógica y la física no se comportan como esperamos, generando una sensación de incertidumbre y miedo a partes iguales. Por otro lado, encontramos las encrucijadas de caminos, que para el folclore popular y ciertas prácticas mágicas se han considerado lugares donde el velo entre la vida y la muerte es más fino. En este contexto también es importante mencionar el concepto de egregor. Un egregor es una entidad o fuerza colectiva creada por el pensamiento y la energía compartida de un grupo de personas. En cierto modo, los backrooms podrían considerarse una especie de egregor digital, una construcción mental colectiva nacida de la imaginación de miles de usuarios de Internet, cada uno aportando su visión, sus miedos
y sobre todo su creatividad a esta entidad expansiva y siempre en constante evolución. Si además los backrooms los relacionamos con el tema principal de este canal, que son las estéticas de internet, los backrooms están profundamente conectados con estéticas como por ejemplo son el weirdcore, el dreamcore, que tenéis un vídeo en mi canal, os lo dejaré por aquí por si lo queréis ver, otras estéticas como por ejemplo traumacore o los espacios liminales, los cuales constituyen una estética en sí. Estas estéticas tienen su base, como ya dijimos en el vídeo del dreamcore, en la nostalgia y en la creación de ambientes que se sienten extrañamente familiares, pero a su vez bastante perturbadores. Las imágenes de estas estéticas son similares o utilizan imágenes de backrooms, los cuales parecen sacados de nuestros sueños o de nuestros recuerdos. Estas estéticas se basan en la creación de lugares que se sienten realmente familiares, pero a su vez tienen algo de perturbador. Las imágenes y vídeos de estas estéticas tienen imágenes que pueden recordar o ser sacadas de los backrooms en cuanto a que estas parecen recuerdos o sueños. Los backrooms han sido un fenómeno que ha revolucionado Internet desde la primera publicación que dio origen a este movimiento. Lo que comenzó como una simple imagen y más tarde una historia que daba vida a esta, ha ido evolucionando hasta convertirse en una cultura de Internet en sí. Este universo ha influido profundamente en ciertos tipos de arte y entretenimiento, dejando su marca en cine, videojuegos, música y mucho más. En el cine y la televisión encontramos películas como por ejemplo The Endless o Vivarium, que exploran temas muy similares de realidades alternativas, al igual que lo hacen los backrooms. Esto, por ejemplo, también sucede en películas como por ejemplo El show de Truman y Toys, ya que estas películas se relacionan con la idea de universos de copy-paste, es decir, de copia-pega, donde los personajes viven una realidad simulada y artificial. En el ámbito de los videojuegos encontramos, por ejemplo, Escape the Backrooms, Backrooms Rec, el cual ha sido utilizado para crear la historieta que estáis viendo entre la explicación de este vídeo y del cual he sacado todas las imágenes. Backrooms 1998, el cual me gusta muchísimo. Y también tenemos Backrooms Exploration. Y por supuesto, no podía irme de esta sección sin hablar de los SCPs, Secure, Contain, Protect, los cuales me recuerdan muchísimo a los Backrooms. Estos relatos de internet que cuentan historias de objetos, de criaturas o fenómenos raros que una organización secreta y ficticia se encarga de contener y estudiar. Es un concepto muy similar a los backrooms, en cuanto a que ambos son creaciones colaborativas que exploran lo extraño y lo desconocido. Mientras que los backrooms te meten en un espacio infinito y perturbador del que no puedes escapar, los SCPs te muestran el lado oscuro de lo paranormal, catalogando y conteniendo todo aquello que no entendemos. Ambos son universos que nos hacen cuestionar lo que es real y lo que no. Y por supuesto, alimentan nuestros miedos más profundos. Definitivamente, he perdido la esperanza y poco a poco estoy perdiendo la cordura. No tengo fuerzas para seguir caminando. Este lugar me ha atrapado, me ha hecho suyo. He acatado sus reglas, sus normas y me ha hecho parte de él. He intentado con todos los medios que tenía seguir adelante. He caminado y he buscado la salida por todos lados, pero finalmente he decidido dejar de autoengañarme y aceptar que estoy atrapado en un limbo del que no se puede salir. Viajero, si llegas a encontrar este diario porque hayas tenido la misma desdicha que yo tuve, te compadezco. Este sitio es el mismísimo infierno. No puedo indicarte más allá de lo que yo he vivido, pues muy a mi pesar, jamás conseguí salir de aquí. Pero si tú lo consigues, déjame admirarte y darte la enhorabuena.
pues habrás conseguido lo imposible, lo que yo no conseguí. En resumen, desde su creación hasta hoy, los backrooms han sido un fenómeno que ha maravillado y obsesionado a multitud de personas. Esto se debe en gran parte a que han sabido utilizar tanto el miedo como la fascinación por lo desconocido como sus pilares fundamentales. El miedo es un sentimiento intrínseco al ser humano, algo que nos ha acompañado desde siempre, al igual que la curiosidad y la eterna búsqueda de respuestas sobre lo que hay más allá de la realidad que conocemos. Los backrooms explotan y a la vez satisfacen esa necesidad de explorar todo aquello que escapa a nuestra comprensión, combinando lo aterrador con lo enigmático. Nos permiten imaginar escenarios imposibles, llenos de criaturas y espacios que desafían nuestra lógica y nos hacen cuestionar nuestra propia capacidad de sobrevivir en escenarios desolados. Además, estos lugares ponen a prueba y desafían una de nuestras mayores debilidades, la soledad. Este universo nos enfrenta a esa inquietante sensación de estar solo en un lugar completamente desconocido, donde las reglas del mundo físico que conocemos dejan completamente de tener sentido. Espero que os haya gustado y que si aún no conocíais los backrooms, que este vídeo os haya despertado la curiosidad para seguir explorándolos un poco más. No olvidéis de suscribiros, de darle a like, de compartir, de comentar qué os ha parecido. También podéis seguirme en mis redes sociales si queréis, que os las dejaré como siempre en la cajita de información. Pero sobre todo recordad que si os aventuráis al mundo de los backrooms, lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.